Pues nada, empezamos con la sesión. En primer lugar, saludar a todos. Buenos días. Agradecer sobre todo la participación de las empresas y a las que luego veáis este vídeo en nuestro canal de YouTube. Y también de forma muy especial agradecer la presencia de David Garay, que es director de la consultora Indegate y es la persona con la que estamos colaborando para llevar a cabo la misión comercial directa que se va a realizar en el mes de mayo y que de algún modo motiva también la celebración de la jornada de hoy, con el objetivo de poner el foco en el mercado de Marruecos y también las puertas que abre a otros mercados africanos y que a partir de ahí las empresas de la región, de los sectores de bienes de consumo y servicios, podáis valorar el participar en esta actividad. Vais a ver ahora a David que hará la presentación y vais a comprobar que tiene una experiencia muy extensa en lo que es, digamos, el mercado marroquí, pero también de forma amplia en numerosos mercados de África. También agradecer la presencia de Pedro Morejón, que es el director de la Dirección Territorial de ICEX en Castilla-La Mancha, compañero en muchos frentes y en muchos proyectos, y que también va a hacer una pequeña exposición. Ahora le daré la palabra para contar lo que son los apoyos que ofrece, en este caso, la red de oficinas comerciales de España en el país de Marruecos y cómo podéis también aprovecharlo las empresas. Y por último, también saludar y agradecer a los compañeros del equipo de bienes de consumo y servicios, a José Félix González y a Mary León, que les conocéis seguro y que bueno, pues han organizado esta actividad y están encargándose también de la organización de la misión comercial. Como os decía, tenemos en marcha una convocatoria para una misión comercial directa que se llevará a cabo en el mes de mayo, del 8 al 10 de mayo. La convocatoria está abierta hasta el próximo lunes, día 30 de enero, y está previsto que puedan participar en esta actividad 7 empresas. Así que animamos a todas las que podáis valorarlo, que lo tengáis en cuenta, que nos preguntéis, que habléis con José, que incluso luego también con David si tenéis cualquier duda y a partir de ahí que tengáis en cuenta esta posibilidad a la hora de abordar el mercado africano, que tenemos muy claro que es un mercado de mucha oportunidad para las empresas de Castilla-La Mancha. Todos de algún modo somos conscientes de la relevancia del mercado como tercer país, digamos, tercer mercado más importante del norte de África, después de Argelia y de Egipto, o el quinto en lo que es el contexto del continente africano, un mercado que también ha tenido un proceso de modernización muy potente, tanto en grandes proyectos de infraestructuras como también en reformas internas, ¿no? A nivel, por ejemplo, también financiero y que ha tenido una evolución muy rápida y veíamos como, por ejemplo, en el ranking de Doing Business ha pasado en 10 años de estar en la posición 114 a estar en la posición 53, lo cual dice mucho de la evolución que está teniendo y de todas las oportunidades que vemos que tiene el mercado marroquí en sí mismo, pero también en lo que es el ámbito de influencia que a partir del mercado marroquí se puede abordar, teniendo en cuenta que también el país ha abundado o ha hecho un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con su política de acuerdos comerciales y destacando ahí sobre todo lo que es el ingreso en la Unión Africana y a partir de ahí las puertas que eso abre también para el mercado africano en su conjunto. Para Castilla-La Mancha es un mercado relevante, ocupa exactamente la posición número 12 dentro de lo que es el ranking de países destinos de nuestras exportaciones. En el último ejercicio completo, que fue el 21, se exportaron a Marruecos bienes por un importe de 150 millones de euros. Eso era como un 15% más que el año anterior. Y en lo que llevamos de 2022 o hasta noviembre de 2022, que es el último dato, vemos que en estos primeros 11 meses del año 22 ya hemos superado las ventas totales del año anterior. Estamos ya por encima de los 150 millones de euros y registrando un crecimiento del 10,8 que va a aumentar notablemente seguro una vez tengamos los datos de diciembre. De modo que hay un comportamiento, digamos, continuado de apertura, de crecimiento del mercado marroquí para nuestras empresas, sobre todo en el sector industrial. Aquí vemos que el sector relacionado con la automoción es responsable en torno al 20% de las exportaciones de la región y luego a partir de ahí hay muchos otros sectores también, como el de máquinas, aparatos mecánicos, también el sector de materias plásticas o manufacturas de fundición y hierro, que aglutinan la mayoría de las exportaciones. Para, digamos, no extenderme mucho más, sí deciros que esta acción de Marruecos forma parte de un conjunto de acciones que tenemos previsto llevar a cabo a lo largo de este año
en el mercado africano. La primera de ellas será una misión comercial que llevaremos a cabo también para el sector de consumo y servicios en Costa de Marfil y Senegal, que ya está en marcha y que se va a hacer en el mes de marzo. Estamos viendo también una posible acción del sector industrial en África Central para el mes de abril. En mayo será esta acción de Marruecos a la que estamos haciendo mención. También en mayo tenemos previsto un programa de compradores internacionales de mercados africanos que van a participar en FENAVIN, concretamente de Guinea Ecuatorial, de Cabo Verde, de Angola, de Ghana, de Togo, de Benín y de Zambia. Y en junio haremos a su vez una misión comercial también para el sector del vino en otros países como son Costa de Marfil, Camerún y Ghana. Y ya para cerrar este año, en octubre, tendremos una misión comercial directa en Egipto. Lo he dicho todo muy rápido, pero está todo en nuestra web, digamos, en los planes de acciones sectoriales que están colgados en la web. Y aquí, digamos, me quedo yo. Le voy a dar la palabra ahora a Pedro para que nos cuente lo que avanzaba antes de los apoyos de lo que es la estructura de las oficinas comerciales para las empresas españolas y en este caso en particular para las de la región. Y a continuación ya tendremos la intervención de David. Así que todo tuyo, Pedro. De acuerdo, muchas gracias Luis. En primer lugar, saludar a los compañeros que son compañeros de IPES, a ti David. No voy a entrar en datos porque seguro que durante la charla se van a concretar, pero sí añadir como dos cromos. Marruecos ahora mismo para la Administración española y por lo tanto esa simbiosis de las acciones del IPES como Administración de Castilla-La Mancha y del ICEX como Administración Nacional, esa simbiosis en Marruecos se da perfectamente. De hecho, la semana que viene, y lo comentamos, desembarca el 1 y 2 de febrero pues una altísima representación de la Administración española, va el presidente del gobierno con 10 ministros, se va a renovar el protocolo financiero que se tiene con Marruecos y hay una amplia representación de empresas españolas de primer nivel justamente para sacar todo el partido posible a esa apuesta que se ha hecho por Marruecos en los últimos años y sobre todo muy recientemente. Marruecos es ahora mismo un mercado absolutamente clave. De hecho, Marruecos compra a España más que le compra a China. Es decir, el posicionamiento de España en Marruecos es enormemente importante y por lo tanto una enorme oportunidad para nuestras empresas. Si voy a citar un solo dato, fíjate, en los últimos 5 años había 150 empresas estables, regulares, operando en Marruecos. Ya hay casi 200. Es decir, no solamente es que exportemos más, sino que más empresas se van animando. Y por lo tanto, este tipo de acciones, con la que tenéis previsto para mayo, y las que se puedan ir planteando en el futuro, alimentan esa mayor presencia de empresas españolas en el mercado de Marruecos. Eh, Marruecos ahora mismo no solamente es importante porque es un país de lo que nos debemos países de especial trascendencia, que son 10 o 12, no hay más en el mundo para la administración española. Pero es que además forma parte de lo que denominamos la estrategia Horizonte África, es decir, de toda África, en ese doing business, Marruecos es, en el norte de África, el país mejor posicionado. Y de toda África, no del norte, de toda África, el tercero. Es decir, Marruecos está recobrando una estabilidad que es muy importante para la actividad económica y comercial. Además, no quería dejar pasar la necesidad de que todas las empresas, tanto las que asisten a la misión como las que vayan a asistir, sepan un poco dónde centramos nuestros intereses. Sé que la misión es sobre tema de bienes de consumo y servicios, pero ahora mismo, por ejemplo, para España, los horizontes o los sectores industriales, temas de agua, de transporte ferroviario, energías renovables, en los que Castilla-La Mancha pues tiene muchísimo que decir, son de esos nuevos sectores industriales con enorme potencial y que en Marruecos, además, queremos todos que se potencien. Para el programa FIEM, que los que lo conozcáis pensáis que a veces es un poco complicado porque es una especie de apoyo financiero al comprador que garantice que esa operación luego va a ser pagada convenientemente. Marruecos va a tener una prioridad en estos proyectos FIEM que se dilucidan en la Secretaría de Estado de Comercio. Y por último, tenemos dos oficinas comerciales, una en Rabat y otra en Casablanca. Rabat lleva un poco las relaciones institucionales y
todo lo que tenga que ver con sectores públicos. Y como hemos mencionado, sectores prioritarios que están también muy imbricados en licitaciones, Rabat puede ser la oficina que atienda a esa empresa que quiere licitar o que quiere presentar su proyecto. Y luego Casablanca llevaría la parte más comercial. A veces a las oficinas comerciales se va cuando hay un problema. Yo recomiendo siempre contactar. Siempre es bueno tener amigos en todas partes y cuando pueda surgir un problema, una llamada telefónica que te atienda porque ha habido un problema en la aduana, porque ha habido un problema con el comprador, yo creo que no tiene precio, ¿no? Casablanca sería la que atendería esas operaciones un poco más comerciales de nuestras empresas. Y además tiene un centro de negocios. Es decir, a veces las empresas españolas no saben que cuando van a un mercado exterior y tienen, bueno, quieren consolidar una operación o un cliente o un programa, tienen a su disposición la posibilidad de estar en un centro dentro de la oficina comercial, que tiene unos precios que a veces son un poco irrisorios. Para que se hagan ustedes esa idea, contratar durante un mes entero un despacho en la oficina comercial de Casablanca, en el centro de negocios, vale 350 euros. Es decir, y lleva incluido todo. Es decir, es una magnífica plataforma para que ustedes luego, después de esta misión, puedan trabajar con sus contactos in situ en la oficina comercial. Tiene salas de reuniones, tiene posibilidad de tener producto. En definitiva, como ven, apoyos a nivel institucional de primer nivel, país que se va a beneficiar de los programas que tiene ICES porque está dentro de la lista corta de países esenciales y dos oficinas comerciales que se reparten los grandes proyectos de licitaciones y los proyectos más comerciales, que serían probablemente la mayoría de lo que las empresas que hoy nos acompañan podrían necesitar, pero que tiene un centro de negocios que también lo facilita. Y en cualquier caso, transmitirles el que en este caso y en otros muchos no tienen que llamar a una puerta y la otra no se les abre. Las dos administraciones, el IPES y el ICES, colaboramos de la mano. Dentro de un rato me desplazaré a tener una reunión con Luis a la sede de IPES para ver otros temas de interés. Y por lo tanto, que sepan que pueden trabajar perfectamente con uno o con otro. Lo que nos interesa es que esas casi 200 empresas que tenemos hoy dentro de unos años sean 250. Ese es nuestro verdadero interés. Y que las que tengan proyectos les sea rentable, haya beneficios. No hay cosa más desagradable que animar a una empresa y que luego haya un fracaso porque no se ha cuidado un tema técnico, porque ha habido un impago. Todo eso intentamos acompañando debidamente a las empresas que no suceda. En definitiva, desearles lo mejor en esta misión. Seguro que la reunión va a ser súper interesante en cuanto a la información que vamos a compartir. Y durante la misma, pues si les parece, iremos en el chat introduciendo alguna información que yo he citado o que podemos concretar para que la tengan todos a su disposición. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti Luis, y te veo dentro de un rato. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos en un ratito. Pues todo tuyo, David. Muy bien, chicos, pues un placer. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias también, obviamente, a José Félix y a todo el equipo de IPEX por organizar este evento. Para mí es un honor y un placer pues, poder compartir con vosotros la experiencia y lo que he ido acumulando en los últimos 20 años que llevo viviendo en África. Como sabéis, pues Marruecos es el sexto país de África donde he vivido y por lo tanto tengo un poquito de experiencia en el continente y lo menos que puedo hacer es compartirla con todos vosotros para que os facilite la toma de decisiones a la hora de internacionalizar vuestras empresas. Nosotros tenemos Indegate, fue creada en el año 2010 y tenemos la sede principal en Casablanca y estamos en 17 países de África y Oriente Medio. Por lo tanto, somos la empresa con mayor red de delegaciones en toda África y Oriente Medio. Y somos españoles. Entonces, bueno, pues es bastante interesante. De hecho, siguiendo lo que comentaba Pedro, el ICEX, pues obviamente tanto Manuel, que es el director de la oficina del ICEX de Casablanca, como Odón, que es el de Rabat, son grandes amigos míos, los conozco muy bien y hacen una gran labor en Marruecos. Empezamos esta presentación, voy a compartir pantalla para
que demos un poquito, a las palabras demos un poco de soporte visual, que siempre ayuda bastante. ¿Podéis ver la presentación? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues el título de la presentación es bastante claro. Marruecos sí, es un mercado muy interesante, pero no hay que olvidar que Marruecos tiene solamente 35 millones de personas, 37, perdona, 37 millones de personas, 37 o 38, ¿qué tendrá ya? Porque aquí crece muy rápido la población de estos países, a diferencia de los países europeos, que eso es un tema que comentaremos ahora. Entonces, Marruecos es muy interesante como mercado doméstico, pero sobre todo es muy interesante como puerta a todo el continente africano, que a día de hoy tiene casi 1.400 millones de personas, y no me he equivocado en los ceros ni en los puntos, 1.400 millones de personas, y dentro de 15 años, en el año 2040, sobrepasará los 2.000 millones de personas. Si os dais cuenta, solamente este dato ya hace de este continente, pues debería de hacer de este continente una prioridad para todos vosotros, para todas las empresas, con indiferencia del sector al que representéis. Esos 2.000 millones de personas o esos 1.400 millones ahora mismo necesitan comer todos los días, necesitan vestir todos los días, necesitan una casa donde dormir todos los días, necesitan ir al hospital, a la universidad, necesitan coger el coche, necesitan todo lo que necesitáis vosotros en el día a día. A diferencia que en Europa, en Castilla-La Mancha en este caso, pues ya está prácticamente todo hecho. Ya tenéis los hospitales, las universidades, las autopistas, los coches, las tiendas, la ropa, la comida, los supermercados, todo. En África no es el caso. Está prácticamente todo por hacer. Marruecos, que es uno de los países y uno de los mercados más desarrollados, sin duda alguna, del continente africano, aún así todavía hay muchísimas cosas por hacer, como comentaremos durante la presentación. Por lo tanto, bueno, sobre todo lo que quería que quedara claro desde el principio es el gran potencial de este mercado que es África, que ha sido un continente olvidado por las empresas españolas hasta hace muy poquito, que nos hemos dado la vuelta y hemos dicho, anda, si tenemos un continente aquí lleno de países y de mercados. Pues hasta hace muy poquito los españoles solamente se fijaban en Europa y luego se fijaban en Latinoamérica, obviamente por el idioma, ¿no? La facilidad del idioma. Pero es que en África es donde están las verdaderas oportunidades, como iremos viendo. ¿De acuerdo? Para todos aquellos que no hayáis estado en Marruecos, bueno, pues comentaros que es un país lleno de contrastes, como la mayoría de países africanos, pero aquí los contrastes, si cabe, son mucho mayores, debido a que en las ciudades el nivel de desarrollo y el nivel de modernización de las infraestructuras es de primer orden. O sea, como estáis viendo, fotos de Casablanca, por ejemplo, donde están haciendo una nueva ciudad financiera que va a ser como la City de Londres, pero para toda África. Y estará, bueno, ya está construida en gran parte, ¿no? Y es la de la foto de la izquierda arriba. Esa es una de las torres que se han construido y que estará albergando pues las mayores empresas del continente africano, ¿vale? Sobre todo sector financiero, servicios y seguros. Ahí estarán todas las empresas en este caso Finance City, ¿vale? Pues es uno de los proyectos que desconocemos en la mayor parte de los casos y que traen muchísima inversión, traen muchísimas empresas de todo el continente y hacen de Marruecos y Casablanca en concreto el hub financiero de todo el continente. Pero es que ya no solamente Marruecos es la puerta de entrada por su situación geoestratégica, es que también lo es por su desarrollo de infraestructuras de primer nivel. La foto que veis aquí es Tánger Med 1, ¿vale? Justo debajo, que la verdad que tengo que hacer tengo que ver a ver quién me hace una foto del Tánger Med 1 y Tánger Med 2, que es Tánger Med 2 está justo debajo de esa foto y es más grande que este Tánger Med 1. Y entonces, con Tánger Med 1 y Tánger Med 2, este puerto
se convierte en el más grande de África, por lo tanto, imaginaos a nivel logístico la importancia de este puerto, y ya ha sobrepasado al puerto más importante de España, que es el de Algeciras. Por lo tanto, daros cuenta de la magnitud de este proyecto. Pero es que no se queda ahí. Ya están empezando a construir Tanger-Med 3, que harán de este puerto el más grande de todo el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mayor que cualquier puerto europeo del Mediterráneo. Bueno, pues esto posibilita muchísimo el comercio, los intercambios y obviamente posiciona a Marruecos como un hub importantísimo dentro del comercio internacional. Pero es que también me gusta enseñar esta foto, porque la mayoría de vosotros habrá visto esta foto y habrá dicho, ah, mira, pues Suiza. ¿Qué tiene que ver Suiza en esta presentación de Marruecos y de África? Pues esto es Marruecos también, ¿de acuerdo? Esto es un pueblecito que se llama Ifrán, que está en las montañas cerca de Fez, donde hay una estación de esquí, donde hay un campo de golf muy chulo, por cierto, para todos aquellos que jugáis al golf, y donde puedes darte unos paseos maravillosos rodeado de monos, hay muchos monos ahí en las montañas, y es una maravilla. ¿Esto por qué me gusta ponerlo? Pues porque en la cabeza tenemos unos estereotipos y unas ideas preconcebidas de mercados, de países, de la gente, de otros continentes, y es totalmente distorsionada en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, decir pues que Marruecos, lo primero de todo es que es un país muy seguro. Yo he tenido la suerte en mi vida de vivir en muchísimos países, he vivido en 15 países en mi vida, tanto en América, en Asia, en África o en Europa, y Marruecos es sin duda alguna uno de los países más seguros donde he vivido en mi vida. De hecho, como dato, en los últimos 12 años que he estado viviendo aquí, yo no conozco a nadie que le hayan robado la casa ni que le hayan robado el coche. A nadie, en 12 años, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues denota la seguridad que tenemos aquí en este país, a diferencia de lo que se puede llegar a pensar antes de venir aquí, ¿verdad? Marruecos es un país con 3.500 kilómetros de costa, ¿de acuerdo? Desde Mauritania hasta Argelia. Tenemos costa atlántica y costa mediterránea. ¿De acuerdo? Es la principal ciudad en cuanto a la capital comercial, la capital de negocios y la ciudad más poblada de Marruecos es Casablanca, que está entre los 5 y los 6 o 7 millones. Nadie llega a dar con el dato concreto, pero bueno, está entre 5 y 7 millones. Dicen que durante el día hay 7 y durante la noche hay 5, porque hay 2 millones que vienen solo durante el día para trabajar por temas profesionales y luego se van. Pero bueno, lo que sí que está claro es que el caos circulatorio está todos los días ahí patente. Rabat es la segunda ciudad en población y la capital administrativa. Y luego tenemos unas ciudades de nivel medio en cuanto a población, que es Fez, Marrakech y Tánger, que están sobre el millón de habitantes. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí, os pongo la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es un dato muy importante a tener en cuenta cuando comparas países, en el sentido de que te da a entender la calidad de vida de ese país. ¿De acuerdo? La esperanza de vida de Marruecos es una de las más altas de África, sin duda alguna, pues un dato más que confirma el nivel de desarrollo de este país. ¿De acuerdo? Luego, otro tema importantísimo, sobre todo en el comercio internacional, es que el dirham, la moneda local de Marruecos, que está indexada al euro, desde que yo llegué en el año 2010 hasta hoy, el tipo de cambio es prácticamente el mismo. En 12 años ha variado, ha fluctuado poquísimo. Y eso es muy importante a la hora de hacer negocios porque puedes hacer proyecciones, previsiones, etcétera, a largo plazo. ¿De acuerdo? Y bueno, no arriesgas tanto en el tipo de cambio. El PIB per cápita nos da la idea de la riqueza real de los ciudadanos del país, lo cual, pues, vamos, una imagen vale más que 1000 palabras. $3.000 al mes contra los alrededor de 20 y pico mil que tiene España, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay una gran diferencia del poder adquisitivo del marroquí de a pie
con el español de a pie. Entonces, bueno, pues es un tema a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que adaptar los precios también al mercado local, ¿vale? Para tener una mayor demanda de vuestros productos en este mercado. Entonces, dentro de las poblaciones, es importante denotar que, como comentaba al principio, la población europea está envejeciendo. La población africana está en plena ebullición. La juventud en Europa y en España y en Castilla-La Mancha, por desgracia, cada vez es menos. Estamos envejeciendo a pasos agigantados. ¿Qué decir de la España vaciada, donde esas poblaciones ya no nacen niños, en muchas de ellas? Pues fijaros la pirámide de población de la izquierda, que es la de Marruecos, donde las edades entre 0 y 10 años es donde más gente hay. O sea, hay muchos niños aquí en Marruecos y en el resto de África aún más. Y en España, pues cada vez tenemos menos. Por lo tanto, aquí no hay que estudiar mucho para darse cuenta que la solución del envejecimiento de la población española y europea tiene una solución muy, muy, muy cercana, que es Marruecos y el resto de África. Si conseguimos regular esos movimientos migratorios, la solución a ese envejecimiento la tendremos a la vuelta de la esquina. En cuanto a los sectores importantes de economía, etcétera, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Por eso no quería pararme antes a ver el tema de los diferentes sectores, y lo vamos a ver ahora poco a poco. El sector infraestructuras. Sin duda alguna, para el desarrollo de cualquier país que se preste, primero hay que tener unas infraestructuras de primer orden para posibilitar el comercio, los intercambios, etcétera, etcétera. Marruecos es el país más desarrollado de África en infraestructuras. Y esto no me lo invento yo, esto lo tenemos y lo disfrutamos todos los que vivimos aquí en Marruecos. Tenemos el primer tren de alta velocidad de África, que conecta Tánger con Casablanca. Y hacemos un viaje de 2 horas desde Tánger a Casablanca. De Rabat a Tánger es un viaje de 1 hora. Yo me he montado y vamos a 340 kilómetros por hora, que se dice pronto. El aeropuerto de Casablanca es el aeropuerto mejor conectado de todo el norte y oeste de África. Bueno, oeste, centro y norte de África. El otro aeropuerto mejor conectado es el de Johannesburgo, en Sudáfrica, pero que está a 8 horas y media de Marruecos. O sea, se tarda de Marruecos a Nueva York el mismo tiempo que de Marruecos a Johannesburgo. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia del aeropuerto de Casablanca, que conecta con 35 países africanos. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien conectado con el resto del continente. Y obviamente con todas las capitales europeas, y con España en concreto, pues tiene vuelos directos a Málaga, a Sevilla, a Murcia, a Valencia, a Madrid, a Barcelona, y creo que ahora pronto pondrán el de Bilbao también. ¿Vale? Entonces está muy bien conectado. Yo personalmente me voy en coche. Hay autopistas que conectan todas las principales ciudades de Marruecos. Todas son de peaje aquí en Marruecos, todas las autopistas. Y yo me voy en coche, paso por Tánger, cojo un ferry, llego a Tarifa en 40 minutos, de Tánger a Tarifa. Es el ferry solamente. Y luego, bueno, pues ya tengo que ir a Sevilla o a Málaga o a Murcia o a Toledo, pues ya cogiendo la autopista, pues llegas en las horitas que haya que echar. El tema de los puertos es crítico aquí en Marruecos, porque se ha posicionado, como habíamos visto en la foto anterior, como el principal hub de transporte marítimo de todo el continente, y dentro de 2 o 3 años será el principal puerto del Mediterráneo. Esto hace que Marruecos de golpe y porrazo se posicione como el hub internacional de transporte marítimo. Y esto va a hacer que Marruecos, pues muchas empresas fabricantes se posicionen en Marruecos, obviamente, por los bajos costes de la mano de obra de poco cualificada y por las infraestructuras de primer orden del transporte marítimo,
pues obviamente muchas empresas van a querer establecerse en Marruecos para producir no solamente para el mercado doméstico, sino para todo el mercado africano, que gracias al acuerdo de libre comercio se ha convertido África en la mayor zona de libre comercio del mundo, ¿vale? Entonces, cualquier empresa que produzca en Marruecos podrá exportar a cualquier país africano con unos aranceles muy, muy, muy ventajosos comparados con los aranceles que tendría si fabricas en España, en Francia o en otro país del mundo, ¿de acuerdo? No me voy a parar en las cifras del crecimiento del PIB, de la inflación, etcétera, porque son cifras que, bueno, que las podéis ver sin duda alguna en Internet y van evolucionando con el tiempo. En cuanto a las oportunidades de negocio, pues obviamente como todos los países en vías de desarrollo o todos los países subdesarrollados que se presten, pues tenemos oportunidades en todos los sectores de la economía, tanto el agrícola, el industrial, el turismo, logística, construcción, infraestructura, bienes de consumo y energías renovables. Si bien hoy el webinario hoy trata sobre todo pues tanto de los bienes de consumo, ya sean muebles, decoración, textil de hogar, iluminación, o bien bienes de consumo, ¿no? Como por ejemplo el calzado, la moda, la cosmética, los productos médicos, o bien los servicios como las TIC, las ingenierías o el marketing digital, ¿vale? Esos sectores, a día de hoy en Marruecos y en el resto de África, tienen unos índices de crecimiento exponenciales. Pensad que en la mayoría de estos países no tenemos fábricas de calzado, no tenemos fábricas prácticamente de moda, no tenemos fábricas prácticamente de cosméticos, no tenemos prácticamente fábricas de productos médicos, del textil del hogar, de panelados, de decoración, de muebles. O sea, es una producción muy limitada y por lo tanto gran parte de esos productos son importados, ¿de acuerdo? En la mayor parte de países africanos. En Marruecos, si bien sí que hay una pequeña fabricación de muebles, pero muy poca, muy limitada y de baja calidad, nosotros de hecho somos un sector que conocemos bastante y hemos trabajado mucho con el sector mueble también y se importa muchísimo de España de hecho y de Italia el mueble que se consume aquí en Marruecos. Hay un tema importante a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Marruecos. Marruecos, como pasó en España en su momento, está ahora pasando a una transición de un país donde se concentraban los negocios en Casablanca y en Tánger a un país en el que se fomenta la regionalización. Marruecos tiene 12 regiones bien definidas, con 12 capitales y con 12 presupuestos independientes y autónomos para el desarrollo de infraestructuras y de proyectos energéticos, hospitalarios, educativos, universidades, etc. Por lo tanto, cuando tengamos Marruecos como un objetivo para la internacionalización de nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que ir a Casablanca o a Rabat o a Tánger, hay 12 regiones que se están desarrollando muchísimo, sobre todo las regiones del sur, el 10, 11 y el 12, el Minla y Unidakhla, donde obviamente hay multitud de oportunidades y muchas empresas lo están viendo y se están estableciendo en esos mercados, ¿de acuerdo? Pero es que además, si tú empiezas a producir en Marruecos, te vas a beneficiar no solamente del acuerdo de libre cambio, de libre comercio que os he comentado de África, sino también de los acuerdos de libre comercio que Marruecos tiene firmados con la Unión Europea, con Estados Unidos, con los países del Golfo, con Turquía, con los países árabes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Marruecos se está posicionando como un hub de logística, pero porque va acompañado con diferentes parques industriales de todos los sectores que iremos viendo ahora mismo, ¿vale? Estos sectores industriales que comento, si os dais cuenta, hay multitud de parques industriales que ya están construidos y otros que se están construyendo, de sectores que van desde el agroindustrial, que van aeronáutico. El principal parque industrial aeronáutico de África está en Marruecos, en Casablanca en concreto. El sector automóvil convierte a Marruecos en el segundo productor de automóviles de África, ¿de acuerdo? Ya las fábricas de Peugeot y de Peugeot Citroën y la fábrica de Renault
pues producen ya casi 500.000 de vehículos al año, ¿no? Esto posiciona a Marruecos dentro del mapa mundial de fabricantes de automóviles. Y nuevas marcas van a venir muy pronto, como pasó en España en los años 80, 70, donde se deslocalizaban las fábricas de automóviles desde el centro de Europa hacia los países periféricos, como España. Pues ahora seguimos esa deslocalización y el nuevo mercado va a ser Marruecos, ¿no? Entonces veremos más y más fábricas que se establecerán aquí, ya que hay unos polos industriales automovilísticos tanto en Tánger como en Kenitra como en Casablanca que permiten la instalación de nuevas fábricas, de nuevas marcas. Pero no se queda ahí. Hay parques industriales farmacéuticos, hay parques industriales del sector de la pesca, hay parques industriales tecnológicos, de nanotecnología, de biotecnología, hay parques tecnológicos especializados en productos agrícolas de todo tipo. Marruecos, obviamente, principal sector, el agrícola históricamente. Luego, los principales parques industriales que os digo están en casi todas las ciudades, pero obviamente Tánger, Kenitra, Rabat y Casablanca son las principales. Luego, bueno, pues hay zonas francas, ¿vale? Hay la zona franca de Tánger, la zona franca de Kenitra, el Tecnópolis de Rabat o el Midpack de Casablanca. Pero hay otras nuevas que se están estableciendo, como el Tecnópolis Oriental de Oujda, ¿de acuerdo? Y otro que se está estableciendo en Dakhla, que permitirá también a las regiones del sur beneficiarse de estas exoneraciones y de estas ventajas fiscales. También en Beni Mellal, en el interior, también tendremos una zona franca. Los sectores claves de Marruecos, como os he comentado, el automóvil, sin duda alguna, el sector aeronáutico también, el sector de energías renovables. En Marruecos está la planta solar más grande de África y dentro de 5 años la mitad de la energía consumida en Marruecos vendrá de energías renovables, de la producción de electricidad a través de energías renovables, sobre todo solar y eólica. Es interesante notar aquí que sé de buena fe que los grandes fondos, como Blackstone, por ejemplo, están intentando desarrollar un gran proyecto de hidrógeno verde en Marruecos, ¿vale? Esto será posible en los próximos 3-4 años. Habrá ya una planta de hidrógeno verde aquí en Marruecos, mínimo una, porque hay otro fondo indio que también quiere invertir 5.000 millones para desarrollar otra planta de hidrógeno verde, en este caso en el norte de Marruecos. Habrá una en el norte y una en el sur. Dentro de 5 años tendremos 2 plantas de hidrógeno verde en Marruecos, lo más seguro. Y luego, obviamente, el sector de la agricultura, que es el sector que emplea a casi un 35% de la población marroquí todavía. Por eso está este país y todo el resto del continente que cumplen en ese sentido el mismo formato, emplean a una gran parte de su población en la agricultura. Por lo tanto, si llueve y hay bonanza agrícola, pues eso impacta decisivamente en el Producto Interior Bruto del país, ¿no? Dependen todavía bastante en ese sentido de la lluvia, ¿no? Pero es que por eso, para reducir esa dependencia de la lluvia e incrementar la productividad en la agricultura, tanto en Marruecos como en el resto de África, es imprescindible el mejorar, incrementar esa productividad a través de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de regadío, nuevos tractores, nuevos insumos agrícolas, nuevos invernaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso España somos punteros y muchas de las empresas, algunas de ellas en Castilla-La Mancha, pueden aportar ese valor añadido y esa nueva tecnología al sector agrícola marroquí. No nos vamos a parar en los diferentes sectores porque son multitud los datos y la verdad que no os quiero aburrir tampoco, pero vamos, son sectores muy, muy interesantes, tanto el sector del automóvil como el sector aeronáutico, el sector de las energías renovables o el sector de la agroindustria y las manufacturas, ¿de acuerdo? Es verdad que también quería hacer algún comentario, obviamente, sobre estos 3 sectores. El sector textil en Marruecos, históricamente, es uno de los principales sectores de la economía, sectores industriales de la economía marroquí. De hecho, la mitad de la producción del sector textil de Marruecos va directamente a Inditex, para que os hagáis una idea. O sea, se produce muchísimo aquí para España en el sector textil. Luego, el sector farmacéutico, Marruecos ahora está desarrollando justo un parque industrial aquí cerquita,
que va a ser un parque industrial solamente del sector farmacéutico. Marruecos es el principal fabricante de medicinas del continente africano, ¿de acuerdo? Imaginaos el nivel de tecnología que hace falta para estas farmacéuticas. Pues Marruecos es el número 1 en África. Y ahora va a desarrollar este nuevo parque industrial dedicado íntegramente y solamente a industrias farmacéuticas que se van a establecer aquí dentro de poco. Y por último, pues obviamente destacar el sector de la pesca. Marruecos, a la vez que la agricultura, pues la pesca es uno de los sectores que más personas emplea. Los caladeros de Marruecos son famosos por su riqueza, tanto de sardinas, de cefalópodos, pero también pues de ostras, langostas, centollos. Bueno, pues aquí la verdad que comemos bastante bien en ese sentido. Y bueno, pues no solamente la pesca, sino la transformación de los productos de la mar, sobre todo las conserveras o las fábricas de harina de pescado, pues se distribuyen a lo largo de todo el territorio marroquí. Es uno de los principales productores de productos de la mar del mundo. Se me olvida comentar aquí el sector de la minería, ¿vale? El sector de la minería, obviamente, es un sector prioritario en Marruecos. La empresa OCP, que es la empresa que explota todas las reservas de fosfatos y que las transforma en fertilizantes para la agricultura, es la principal empresa de Marruecos, OCP, la empresa más grande en Marruecos, y exportan a medio mundo. Y por lo tanto, bueno, pues es importantísimo el sector de la minería. ¿Por qué son importantes los fosfatos? No solamente para la fabricación de fertilizantes, sino también para la fabricación de los aparatos que tenéis delante de vosotros, para los ordenadores, los laptops y para los móviles, las baterías de los móviles. Por lo tanto, imaginaos la importancia de los fosfatos, pues Marruecos tiene las reservas más grandes del mundo en fosfatos. Imaginaos la importancia de ese sector también, ¿no? Pues todas las empresas que sean fabricantes de toda la maquinaria necesaria para la minería, pues también ahí tienen una oportunidad, ¿no? Aquí en Marruecos. La inversión extranjera, bueno, pues Marruecos es uno de los 5 países que más inversión extranjera recibe en toda África. Está Marruecos, Egipto, Kenia, Sudáfrica y Nigeria. Son los 5 países que más inversión extranjera reciben cada año, ¿de acuerdo? Obviamente, Marruecos, al ser el más cercano a Europa, bueno, pues es el que más recibe, sobre todo de Europa. Es una inversión bastante diversificada en multitud de sectores. Mientras que, por ejemplo, en Nigeria la inversión extranjera va casi todo dedicada al sector oil and gas, al sector petrolero, ¿de acuerdo? Pero es que a mí me gusta siempre ver el conocimiento que tenemos de África, ¿no? Porque, claro, es un continente que lo tenemos aquí a 14 kilómetros de España y que en realidad desconocemos casi por completo. Entonces, me gusta hacer un pequeño test aquí, aunque, bueno, pues no voy a preguntar, pero por lo menos para que vosotros os preguntéis a vosotros mismos, a ver cómo conocéis África. Como veis, hay multitud de países ahí. De hecho, hay 54 países en África. 54, que se dice pronto. Pues esos 54 países, la mayoría de ellos desconocemos, hemos oído el nombre, obviamente muchos de ellos, casi todos, pero no sabemos dónde están localizados. Entonces, pues a mí me gusta, por ejemplo, ¿cuál es ese país? Ese país, a ver, ¿alguno lo sabe? Me lo puedes decir, el que lo sepa me lo puede decir, sin problema. Bueno, no, pues ese país es Mali, ¿vale? ¿Y este país? ¿Cuál es este país, chicos? Este país es Zambia. Y no vamos a ir a todos, O sea, lo voy a poner aquí solo estos 3. ¿Este cuál es? Chad. Bueno, pues esto es solamente para que os deis cuenta que tenemos un desconocimiento bastante marcado de los países africanos. No sabemos ni dónde están, pues imaginaos saber las oportunidades de negocio que hay en esos países. Obviamente es imprescindible conocer, saber, informarnos para poder tomar decisiones en el futuro. Entonces, para mí es importante antes de nada conocer dónde vamos a hacer negocios, dónde vamos a tratar con la gente local, conocer sus culturas, su idioma, su historia,
conocer los principales sectores de sus economías, qué producen, qué importan, qué exportan. De esa manera, pues podemos tomar decisiones estratégicas con un calado, ¿no? Y con un recorrido a largo plazo. Si no, pues bueno, pues estamos incurriendo en gastos y en tiempo que luego nos repercuten en beneficios porque estamos haciendo las cosas a ciegas, ¿vale? Pues estos son algunos de los países africanos, para que os deis cuenta, donde hay multitud de oportunidades de negocio en todos los sectores y donde, obviamente, hay niveles de desarrollo muy diferenciados. No es lo mismo el nivel de desarrollo de Marruecos al nivel de desarrollo, por ejemplo, de Zambia o de República de Congo, ¿vale? Pero bueno, la verdad que en todos hay oportunidades y sí que es verdad que donde más riesgo hay, más beneficio hay también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, África, ya entrando de lleno en el continente africano, es un continente bastante grande. Ya os comentaba antes que de Marruecos a Sudáfrica hay entre 8 y 9 horas de vuelo, que es lo mismo que ir a Nueva York, cruzar el Atlántico. O sea que tiene casi las mismas dimensiones que cruzar el Atlántico. Antes tenían 1.200 millones hace algunos años, ahora casi 1.400. Dentro de 15 años tendrá 2.000 millones. ¿Por qué? Porque hay una tasa de natalidad muy alta, el 50% de la población es menor de 25 años y la edad media es de unos 19, 20 años. ¿De acuerdo? Así es que, pues, imaginaos la diversidad que tenemos en este continente con más de 3.000 grupos étnicos y 3.000 lenguas. ¿De acuerdo? Pero es que África tiene multitud de oportunidades en todos los sectores, en sectores de IT, sector de Internet, sectores de productos de consumo, de servicios, etcétera. ¿Vale? Pensar que en el año 2040, dentro de 15 años, habrá casi 500 millones de personas en África de clase media, ¿vale? O sea, más que la población que tenemos en Europa. O sea que yo creo que deberíamos de empezar a tener en cuenta, sin duda alguna, ese dato para posicionar a África en nuestras prioridades, en las estrategias de internacionalización de nuestras empresas, ¿vale? En el futuro próximo. Aquí en este mapa se ve claramente los países donde hay poder adquisitivo alto y donde las instituciones gubernamentales pues trabajan de una manera seria, ¿no? Y son sólidas. Entonces, bueno, pues se ven en el norte, sobre todo en el norte, a excepción de Libia por la situación de conflicto que viven hoy en día, y en el sur, donde tenemos a Sudáfrica como ese polo de desarrollo, ¿no? que influencia la región. Pero tenemos azul casi oscuro en Kenia, Tanzania, en Ghana y Costa de Marfil, que son países que a día de hoy también son países con muchísimo potencial de desarrollo. Por lo tanto, nosotros cuando ayudamos a las empresas a entrar en el continente africano, siempre les enseñamos este mapa para seleccionar los países donde hay un poder adquisitivo y unas instituciones públicas que funcionan. Y por lo tanto, bueno, pues la selección de los países, pues dependiendo del producto, dependiendo del sector, obviamente, pues ayuda mucho tener este tipo de información. ¿Vale? Otro tipo de información importante es dónde está la riqueza, en qué ciudades, cuáles son las principales ciudades de África, ¿no? ¿Dónde está la riqueza? Pues, por ejemplo, si quieres instalar una red de franquicias, ¿no? De comida rápida o de ropa, pues seleccionas las ciudades donde haya más riqueza. Pues aquí está, en este mapa se ve claramente en qué ciudades deberías de instalar esa franquicia de ropa, ¿no? O de comida para llevar o, bueno, lo que sea que vosotros estiméis oportuno como franquicia, pues estas son las ciudades. Otro tema importantísimo, ¿vale? Y luego haré una pincelada sobre algunos de estos países, es que África está dividida en 5 regiones, ¿vale? Son 5 regiones bien diferenciadas, que es el norte de África, el oeste de África, África del centro, África del sur y África del este. Y en cada una de esas regiones tenemos países más desarrollados que el resto, o países con índices de desarrollo más desarrollado, con potencial de desarrollo, potencial de negocios más alto que los otros. Y son estos que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Estos son los mercados donde nosotros tenemos presencia, donde nosotros tenemos delegaciones y donde podemos apoyar a vuestras empresas a entrar y hacer negocios. Obviamente, no se entra a todos a la vez, es una estrategia a largo plazo donde hay prioridades por región y a partir de ahí pues se van entrando en otros mercados. ¿De acuerdo? Pues ahora daremos unas pinceladas sobre cada uno y así ya terminamos la presentación. Nos metemos con el norte de África. Argelia, pues obviamente Argelia, el principal productor de gas de África.
¿de acuerdo? Es un país con casi 50 millones de habitantes y es un país con mucho potencial de desarrollo en el futuro, aunque las condiciones actuales de las relaciones entre España y Argelia, pues vamos a dejar Argelia en stand-by por el momento para hacer negocios, ¿de acuerdo? Túnez, yo tuve la suerte de vivir ahí en Túnez, es un país interesantísimo, muy estable, pero que en los últimos años, desde la primavera árabe, no levanta cabeza. El sector turístico, que era el motor de su desarrollo, se vio debilitado dramáticamente por los acontecimientos de la primavera árabe y los ataques terroristas, y eso está lastrando el desarrollo y que levanten su situación actual el mercado tunecino. Pero yo soy positivo y optimista y con la reconstrucción de Libia, que será a partir de este año, si Dios quiere, ya han firmado la paz y ya están, pues esa reconstrucción de Libia pasa por Túnez. El gobierno de Libia se albergaba en Túnez durante toda esta época y entonces, para devolver ese favor, el gobierno de Libia hará que esa reconstrucción pasará por empresas tunecinas de infraestructuras, etcétera, y por lo tanto, pues trabajar con empresas tunecinas a partir de ahora para la reconstrucción de Libia será una de las estrategias a seguir. Egipto es el país más poblado del norte de África, tiene 110 millones de personas ya, es una economía diversificada con multitud de oportunidades en infraestructuras, en sector industrial, sector petróleo, también son productores de petróleo, sector turístico, servicios, ¿vale? Entonces, un mercado muy interesante. Nosotros hacemos muchísimas misiones comerciales aquí a Egipto, es uno de los países donde más trabajamos, Egipto. Es un buen mercado para entrar porque ya te digo, son 110 millones de personas y obviamente todos tienen que comer, vestir y beber todos los días. En el oeste de África, eso era en referencia al norte. En el oeste de África vamos a destacar Senegal, que es un país pequeñito, ¿vale? De unos 15 millones de habitantes, pero con un crecimiento del PIB constante durante los últimos 15-20 años y un país muy estable política y socialmente, ¿de acuerdo? Tiene el puerto de Dakar, que es el puerto de entrada al oeste de África, muy importante, y por lo tanto, en cuanto al comercio, pues hay que tenerlo muy en cuenta y tiene unas relaciones con España muy cordiales. Tenemos Costa de Marfil, que es un mercado más grande que Senegal, es casi el doble, casi 30 millones ya, y es un mercado en plena ebullición, es uno de los principales productores del mundo de algodón y de cacao, y la industria del algodón y del cacao se está desarrollando ahí, es decir, el textil y la chocolatera. Por lo tanto, pero muchas otras. Por lo tanto, es un mercado muy a tener en cuenta. Esta foto es la de Abiyán, que es la capital económica del país. Ghana, que es su vecino, que este es un país anglófono, hablar inglés en Ghana. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Lagos, en Nigeria, me iba siempre a Accra, que es la capital de Ghana, a pasar los fines de semana porque es una ciudad y un país bastante estable, muy agradable y la verdad que en pleno crecimiento. También tienen petróleo y es una economía diversificada. No sé si os acordaréis de Kofi Annan, de Naciones Unidas. Él era de Ghana y él tuvo una gran culpa de que se desarrollara tanto Ghana en los últimos 20 años, ¿vale? En África Central, obviamente, tenemos a Nigeria. En la foto tenéis Lagos. Lagos, pues de toda la ciudad donde he vivido en mi vida, pues ha sido quizá la ciudad más caótica. Pensar que Lagos tiene 22 millones de personas. Vivíamos 22 millones de personas en una ciudad que estaba planificada para 2 o 3 millones. O sea, vivías en un atasco continuado 24 horas al día. Y bueno, fue una experiencia durante 2 años de mi vida, la verdad, bastante caótico, pero con muchísimas oportunidades de negocio. Imagínate entrar en Nigeria, solamente entrar en Lagos ya entras en un mercado de 25 millones de personas. Pero es un mercado, obviamente, es el principal productor de petróleo de África, es la primera economía africana en PIB y obviamente un mercado de 220 millones de personas, ¿vale? Que viven en Nigeria. Que por cierto, dentro de 15 años en Nigeria vivirán 400 millones de personas. Es decir, que dentro de 15 años habrá la misma población en Nigeria que en todo el continente europeo, ¿vale? O sea que imaginaos la importancia de este mercado. Camerún, un mercado estable también, mitad habla inglés, mitad habla francés, un mercado estable, en crecimiento, diversificado y con mucho potencial en la región.
Y ya nos vamos para Sudáfrica, donde Angola es el segundo productor de petróleo de África. Es la foto Luanda, y también tuve la suerte de vivir más de un año, y la verdad es una ciudad en ebullición. Venga a construir rascacielos desde hace pues sí, hace 15 años que no paran. Los chinos están muy establecidos allí porque los chinos construyen las infraestructuras a cambio del petróleo de Angola, como pasa en otros países, como pasa en Argelia, como pasa en otros países africanos. Pero es un país con mucho potencial, ¿vale? Son de habla portuguesa, una colonia portuguesa, y están muy occidentalizados, ¿de acuerdo? Sudáfrica es el motor del sur de África, es una economía diversificada, moderna, avanzada, y bueno, pues junto con Marruecos son las dos economías más avanzadas del continente. Mozambique es un país vecino de Sudáfrica, es colonia portuguesa también, y donde se han descubierto las reservas de gas más grandes del mundo. Por lo tanto, este país se va a desarrollar y va a crecer como la espuma en los próximos 10-15 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una población de 30 millones, no te extrañe que dentro de 10-15 años tenga 50 millones. Y luego ya en el este de África, para terminar, tenemos Kenia, que es el motor del este de África, es la principal economía del este de África. Es una economía diversificada donde, por ejemplo, se producen la mayor parte de los smartphones que se venden en África, ¿no? O de los modems que se venden en África. Y bueno, o sea, la industria IT, la industria electrónica es muy, muy avanzada en Kenia. Obviamente el turismo también, como todos conocéis, por los safaris y tal, lo mismo que pasa en Tanzania. Y Etiopía, que es el tapado, ¿no?, de la región, que nadie diría que Etiopía es interesante, pues es una de las economías del mundo con mayor crecimiento del PIB y que tiene el mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Es un país con más de 100 millones de personas, sí, más de 100 millones de personas tiene Etiopía, y donde China está muy establecida, sobre todo en el sector textil. Y es uno de los principales exportadores de flores del mundo. ¿Quién lo iba a decir, no? Etiopía. ¿Vale? Y ya Tanzania es como Kenia, muy, muy diversificada. Y Ruanda, para terminar, la guinda del pastel. Ruanda es, se dicen que es la Suiza de África, ¿no? Es un país pequeñito, pero muy interesante, donde las mujeres han tenido un gran peso en el desarrollo del país, en el crecimiento económico del país. Y, obviamente, es un país a tener en cuenta y es un ejemplo de desarrollo para el resto del continente. ¿De acuerdo? Nosotros, obviamente, a la hora de hacer negocios en África, lo que aconsejamos es que busquéis consejo de gente que sabe, de que conoce el país, que ha tenido experiencia, ya sea instituciones públicas o instituciones privadas, eso ya lo que vosotros queráis, vosotros elegís. Pero obviamente este país, este continente, en estos mercados, hace falta tener presencia local. Hace falta tener relación personal con la gente, con tus clientes, con tus proveedores, es básica, ¿no? Hay que evitar los estereotipos que tenemos, y hay que informarse para saber cuáles son las oportunidades reales. Nosotros, como españoles, Castilla-La Mancha, como región española, como productora de productos de alta calidad, es percibida como productos competitivos, ¿no? Productos europeos y a un precio competitivo. Por lo tanto, aprovecharos de esa cualidad, ¿no?, de ser españoles y europeos. Luego, en los canales de distribución hay que tener muy en cuenta aquí sobre todo el canal informal, ¿de acuerdo? En África, Marruecos y en África, pero Marruecos en concreto, para todos aquellos bienes de consumo que vais a poder venir a la misión de mayo, y para los del canal Contract, o bueno, canal Contract menos, pero sobre todo los productos de consumo hay que tener en cuenta el canal informal. Es decir, ¿qué es el canal informal? Pues el canal informal es todas aquellas tiendas o puestecitos en la calle que no son supermercados, ni cadenas de supermercados, ni tiendas formales. Pues este canal informal en Marruecos, todavía es más del 50% de las ventas que se establecen en el país. Yo personalmente compro las frutas, las verduras, las compro en los puestecitos de la calle. Lo del tío que va con el burro y con un carromato vendiendo tomates o plátanos o mangos o piñas, pues yo les compro a ellos. Pues ese es el mercado informal. O también las tiendecitas de barrio, ¿no? Que antes en España se llamaban los ultramarinos, ¿no? Creo recordar. Pues aquí es la mayoría de las compras que realiza la gente es a través de ese canal. Entonces, a la hora de hacer vuestras proyecciones, a la hora de
de entrar en este país, obviamente tenemos que conseguir importadores y distribuidores que distribuyan a esa red de ultramarinos o de tiendas pequeñitas de barrio, ¿no? Entonces, bueno, pues por favor, tenedlo muy en cuenta en vuestra estrategia de entrada. De todas formas, sí, si hablamos y si lo hacemos juntos, ya nos encargaremos nosotros que lo tengáis en cuenta. Luego, a la hora de llevar a cabo cualquier estrategia de internacionalización en Marruecos o el resto de África, aconsejamos que se sigan estas 5 P's, ¿vale? Esto le he puesto las 5 P's porque es lo primero que necesitamos es presencia, estar aquí, o bien con un agente, o bien con una oficina de representación, o bien con un importador distribuidor que tenga un showroom y que represente vuestra marca, etc. Luego hay que tener un plan adaptado a este mercado. No puedes decir, no, porque me ha funcionado mi negocio ahí en Castilla-La Mancha o en España, hago un copia-pega y hago lo mismo en Marruecos. No, error, va a fallar seguro. Hay que adaptar vuestro proyecto, hacer un nuevo plan de negocios para adaptarlo a este nuevo mercado, ¿vale? Con un nuevo análisis del mercado, de la competencia, de los precios, de los aranceles, del canal de distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Para eso hay que tener un presupuesto, ¿no? Que no se crea la gente que venir a Marruecos o África es barato. Nada de eso. Es entrar en un nuevo mercado. Por lo tanto, hay que tener una estrategia, un plan estratégico con un presupuesto para esa entrada, ¿no? En este mercado. Y luego, obviamente, hay que tener mucha paciencia porque, como me dijeron a mí cuando llegué aquí a África hace 17 años, me dijeron, David, vosotros los europeos tenéis el tiempo, los relojes y nosotros aquí en África tenemos el tiempo. Y es verdad, aquí las cosas, bueno, pues aquí la gente no se muere de un ataque al corazón prácticamente por estrés, la verdad. Entonces aquí pues todo va con un ritmo, pues bueno, pues más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Quizá deberíamos de aprender un poco de ello. Quizá no, deberíamos de aprender de ello. Entonces, aparte de la paciencia, la perseverancia, sin duda alguna, porque las oportunidades están aquí y el que se queda y el que sigue obcecado en su idea de negocio y le hace las cosas bien, al final tiene éxito. ¿Vale? Bueno, nosotros es un caso de éxito. Nosotros llegamos aquí en el año 2010 y estamos a 2013 y no hemos parado de crecer. 13 años. Bueno, si haces las cosas bien y crees y te posicionas, pues al final, si tienes paciencia y perseverancia, al final vas a tener éxito. Luego, los servicios que prestamos, pues obviamente todo lo que necesita una empresa para hacer negocios en Marruecos, desde un estudio de mercado hasta la implantación, la creación de una fábrica, una oficina aquí, contratación del personal, bueno, pues todo lo que necesite, representación comercial de empresas, bueno, lo que necesitéis, pues aquí estamos para eso, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Si tenéis preguntas, aquí estoy para resolver las que pueda y las que no me las apunto para resolverlas más adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy pronto. Os dejo la palabra. Luis, José Félix. Perdón, David, Sí. a mí me gustaría preguntarte en primer lugar sobre la estimación de proyectos hoteleros que hay en el país, no tanto para hoteles de negocios como para Sí. Bueno, el buena sector pregunta. turístico. Muy buena pregunta, José Félix. Pues mira, el sector turístico en Marruecos está creciendo de tal manera. Os voy a dar solo un dato y a vosotros. Este año se abren en Rabat el Hotel Intercontinental, el Hotel Ritz-Carlton, el Hotel W, el Hotel Four Seasons, el Hotel Marriott, Gran Lujo, y alguno más que se me escapa. Eso solamente en la ciudad de Rabat este año. Imaginaos que de hecho, empresas españolas de contract son las que se están llevando la mayoría de los proyectos, ¿vale? Luego los hoteles Hilton, tenemos 2 hoteles Hilton en Tánger, también hechos por empresas españolas. No, 3, ya hay 3 hoteles Hilton en Tánger, 3. Tenemos la cadena Hyatt, la cadena Barceló tiene 1, 2, 3, 4, 5 hoteles y quiere abrir 2 más, ¿vale? La cadena Meliá también está desarrollándose, Iberostar. Bueno, es que todas las grandes cadenas hoteleras del mundo están apostando muy fuerte por Marruecos y obviamente no va a parar de haber hoteles y oportunidades para el Canal Contract aquí en Marruecos. Y la empresa de Canal Contract española está muy bien vista en Marruecos. ¿Por qué? Porque son empresas de calidad, con precios competitivos
si los comparamos con los franceses, los alemanes, los italianos, y por lo tanto son muy bienvenidas las empresas españolas de Canal Contract aquí en Marruecos, ¿vale? Bien, en América en ocasiones tenemos el hándicap de que estableciendo contactos con despachos de arquitectura o despachos de interiorismo o desarrolladores hoteleros, finalmente algunas de las empresas les preguntan si tienen distribución en el mercado, ¿no? Si estamos con los dos pies allí. Al final, las horas de flete son un hándicap, ¿no? En el caso de Marruecos es tan fundamental estar ya implantado, quizás con un showroom o... Sin duda, José Félix. Como comentaba en una de las slides, la presencia en Marruecos y en África es básica para tener éxito. ¿Por qué? Marruecos sobre todo. Es que en Marruecos hay ya mucha competencia. Entonces ya hay muchos que ya están aquí. Entonces, si tú estás compitiendo en un mercado donde ni siquiera estás, pues tienes muchas papeletas para perder. Entonces, si quieres ganar, tienes que estar aquí. O bien, ya sea con un agente local, con un arquitecto local que te represente, con una oficina de representación, con una oficina. Nosotros, por ejemplo, también tenemos el servicio que comentaba el ICEX de Business Center. Tenemos muchas empresas que están posicionadas en nuestra oficina y pueden utilizar nuestra oficina como su punto de presencia local. Bueno, pues es que va a ser básico eso. Es que sin duda alguna ya has tocado un tema muy sensible. Hay que estar. Pero no solamente el contract, todos los sectores. No sé si hay más preguntas. Veo que hay alguna empresa de sistemas de riego inscrita a la jornada. Bueno, hay algunas del sector agroalimentario, también de productos para el sector construcción. Bueno, como ves y como esperábamos, es muy variopinto, ¿no? Entre las inscritas a la misión comercial igualmente, ¿no? Lo vamos a ir viendo en estos próximos días. Simplemente a quienes sois empresarios del sector, ¿no? Del macrosector de bienes de consumo, servicios y también de productos para el canal construcción, de proyectos singulares arquitectónicos, pues recordaros que el plazo vence el lunes próximo y bueno, vamos a poner en marcha ya en breve la selección y empezar a trabajar las agendas. Esta va a ser nuestra tercera misión comercial en Marruecos. Ha pasado verdaderamente mucho tiempo, ¿no? Desde la anterior hemos tenido durante 3 años, creo recordar, una becaria y promotora de negocio en Casablanca. Estuvo primero en la oficina comercial de España en Casablanca y posteriormente en la Cámara de Comercio española. Y bueno, debemos retomar el mercado, pero además de un modo continuo, ¿no? Con cierta continuidad, porque de lo contrario no es viable. Sí, bueno, de hecho, eso, José Félix, que dices es básico, porque no vale de nada venir una vez a Marruecos y creerte que ya viniendo una vez ya vas a abrir el mercado, vas a vender y ya está. O sea, aquí hay que estar viniendo de manera continuada. Lo bueno es que está aquí al lado. Entonces, el venir a Marruecos es un vuelo de 1 hora desde Madrid. Por lo tanto, o bueno, si te quieres venir en coche, es que también te puedes venir en coche. Entonces, es básico lo que comentaba antes de la presencia, pero también las visitas periódicas para cuidar a tu cliente, para cuidar a tu proveedor, para cuidar a la gente con la que quieras hacer negocios aquí, obviamente. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, simplemente daros las gracias y quedamos a vuestra disposición, tanto David como nosotros, para cualquier información en relación a la misión comercial. José Félix, creo que ya había bastantes empresas apuntadas a la misión, ¿no? Por lo tanto, creo que ya no quedan muchas plazas, o sea, que se den prisa porque si no... Efectivamente, como ha dicho Luis, es concurrencia competitiva y al final, bueno, vamos a ver las empresas de qué perfiles son y, bueno, las de mayores opciones, pues bueno, vamos a ir adelante con ellas. Y en mayo estaremos en Marruecos. Vale, la fecha de la misión ya... Es del 8 al 10 de mayo. Del 8 al 10 de mayo. Muy bien. Perfecto. Muy bien.
Pues José Félix, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y aquí estamos en Marruecos, aquí os esperamos. ¿Vale? Un fuerte abrazo a todos y gracias por Muchas atender. gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bye, bye.